Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy, increíblemente, estamos llegando ya a lo que es nuestra última clase, haciendo un recordatorio en retrospectiva. Debemos recordar que pues este curso es básico dentro de nuestra carrera y lo que lo hace básico es que acá conocemos muchas cosas en cuanto a cómo tratar a un paciente, aprendimos acerca de los valores morales y éticos del médico, aprendimos en el código deontológico cuáles son las normas, tanto morales y éticas que rigen al médico, aprendimos acerca de terminología médica, anatomía topográfica para poder hacer así una mejor descripción de las regiones anatómicas que puedan estar afectadas en el paciente. Aprendimos a cómo elaborar una historia clínica, pero también aprendimos que al hacer una historia clínica estamos obteniendo información, pero que no es solamente entrevistar a la persona para saber qué es lo que le aqueja, sino que también requiere mucha sensibilidad en cuanto a lo que la persona siente y a lo que la persona padece. Luego, pues iniciamos ya lo que era practicar examen físico y es lo que a ustedes les encanta, ¿verdad? Las prácticas. Aprendimos a tomar medidas antropométricas y determinar, por ejemplo, si mi paciente está con bajo peso, normopeso o tenía algún grado de obesidad y el por qué es importante saber esto, ¿verdad? Para tomar acciones en cuanto al proceso de enfermedad del paciente. Aprendimos también a ver lo que son los signos vitales, las técnicas de examen físico que por supuesto no se nos deben olvidar y que debemos tratar de preservar ya que son todavía muy importantes en cuanto a lo que es el diagnóstico de la enfermedad que tiene nuestro paciente. Y al final pues nos venimos enfocando en lo que era la bioseguridad, la importancia, ¿verdad?, de manejar lo que son las normas de bioseguridad para la protección no solo del personal médico, sino que también para la protección de la comunidad y el medio ambiente en cuanto al riesgo por enfermedades infecciosas. Y finalmente concluimos viendo lo que eran las técnicas parenterales, información que espero que para ustedes haya sido muy importante porque va a formar parte de su quehacer como médicos en cada día. Pero algo que yo sí quisiera que no se les olvide son los valores, ¿verdad? Los valores que debemos cultivar nosotros como médicos. Actualmente, cuando vivimos en una sociedad tan convulsa, en donde los valores se están perdiendo, creo que es básico que ustedes como futuros profesionales de la medicina no se olviden de valores especiales como la solidaridad, no nos olvidemos de la empatía, no nos olvidemos de la disciplina, porque finalmente nos vamos a dar cuenta que el ser disciplinados es lo que nos va a llevar al éxito. Y algo que les quiero dejar antes de iniciar la clase es algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Dice, hay que hacer cosas ordinarias con un amor extraordinario. Entonces, se los dejo ahí para que lo analicen y bueno, empiezo entonces ahora con lo que es la clase. Cuando nosotros hablamos de la técnica intradérmica, a menudo se abrevia como IDE, una I mayúscula y una D mayúscula. Y es la administración de una sustancia que va a estar siendo colocada en la dermis, que es la que va a estar localizada dentro de la epidermis e hipodermis. Se utiliza para introducir al cuerpo humano sustancias que nosotros queremos que se absorban de una forma muy lenta. Generalmente la vamos a utilizar para realizar pruebas de alergia, por ejemplo. Vamos a ver si la persona es alérgico a la penicilina, para aplicar inmunizaciones como la vacuna de BCG, que significa Bacilo Calmette Guerin, o la vacuna antituberculosa, para administrar antitoxina tetánica o ATT, y para realizar pruebas de tuberculina o Mantiux. ¿En qué lugares nosotros podemos administrar la técnica intradérmica? La podemos administrar en la región infraclavicular, en el tórax anterior, en la región supraescapular, en el tórax posterior, o lo podemos administrar en la región, en la cara interna del antebrazo. Sin embargo, una de las desventajas que tiene esta técnica es que la cantidad de fármaco que vamos a administrar
algo que se me estaba olvidando mencionarles es de que lo único que se administra en el tercio superior, cara externa del brazo, es la vacuna de la BCG. Y la vacuna de la BCG, por regla general, se administra en el brazo derecho. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a realizar lo que es la técnica? Cuando nosotros vamos a realizar la técnica es muy importante que la jeringa a elegir siempre sea una de 1 ml, ¿verdad? Porque como ustedes pues ya escucharon, la cantidad que vamos a administrar de medicamentos nunca va a exceder de 0.1 a 0.3 ml. Siempre debemos utilizar agujas cortas. Yo por experiencia les puedo decir que siento que como mejor me queda la técnica es cuando utilizo agujas número 29 o 30. Aunque en la literatura ustedes van a leer que pueden usar incluso agujas con un número 27. Se recomienda que tenga un bisel largo con objeto de que se pueda pinchar la piel y la aguja pase rápidamente y no sea dolorosa. Este tipo de inyección siempre tiende a ser algo molesta, ya que se pincha en una zona que está muy inervada. Efectuadas las maniobras de preparación del equipo, se desinfecta la zona donde se ha de aplicar la inyección. Algo que se recomienda es que nosotros para la antisepsia no utilicemos yodo, ya que el yodo tiene coloración propia y eso pues no nos va a permitir ver si se está produciendo algún tipo de reacción a la sustancia administrada. No se recomienda frotar con excesiva fuerza, ya que si yo hago asepsia frotando con mucha fuerza el algodón, pues puedo producir un área eritematosa o un área de enrojecimiento y que me puede sugerir un proceso alérgico y no necesariamente ser eso, sino es que yo froté con mucha fuerza. Luego se debe dejar que la piel seque por completo cuando utilizamos alcohol. Yo veía en algunas fotografías de ustedes que cuando hacían antisepsia, por ejemplo, usaban los algodones muy empapados en alcohol y se veía chorrear el alcohol ahí en el brazo del paciente, ¿verdad? Eso tenemos que cuidar que no sea así. La cantidad de alcohol utilizado siempre no debe ser mucha, ¿verdad? Ya que si nosotros pinchamos a un paciente cuya piel está empapada en alcohol, yo puedo introducir a la hora de pinchar ese antiséptico en la piel del paciente y eso producir una reacción. Y entonces van a decir, ay, ese doctor no sabe inyectar porque estoy todo, se me ve eritematosa el área, ¿verdad? Y simplemente fue que usted no tuvo cuidado en ver que el antiséptico se secara y de no utilizar mucho. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a estirar la piel con el dedo pulgar. Debo tomar la jeringuilla entre los dedos pulgar e índice. Coloco la aguja paralela a la superficie cutánea. El bisel siempre debe estar viendo hacia arriba. Introduzco la aguja. La forma como lo voy a introducir es totalmente paralelo a la piel. Y voy a ir observando cómo el bisel de la aguja va pasando a través de la piel. Entonces, ¿cómo es la forma en que se introduce la aguja dentro de la piel? Es totalmente paralelo a la piel, o sea, vamos a ir como en esta imagen, ¿verdad? A la par de la piel, introduciendo la agujita en un ligero ángulo de 15 grados. Yo generalmente cuando estoy en presencial con ustedes les digo, no agarren ningún ángulo, vayámonos paralelo, porque cuando agarran ángulo se van muy a lo profundo. Tenemos que ir totalmente superficial, justo por debajo de la epidermis. Ya que logramos llegar al área, entonces por la región en que estamos, realmente si ustedes ven otras literaturas les van a decir que no deben aspirar. Sin embargo, hay algunas personas que de forma muy superficial se les ven las grandes venas, ¿verdad? Entonces, si estamos cerca de una vena y esta es muy superficial, hay riesgo de que yo pinche esa vena. Entonces, lo ideal es que mejor siempre aspiremos para verificar que no estamos dentro de un vaso, ya que cada medicamento está destinado para ser administrado mediante la técnica que está recomendada. Luego entonces debo inyectar lento y suave hasta que se forme una ampolla o flictena. Si se forma la ampolla o flictena, quiere decir que yo administré mi inyección intradérmica de forma correcta. Luego debo retirar la aguja, debo agarrar una torunda de algodón sin antiséptico y debo colocarla solo en el espacio por donde va a salir la aguja con una presión suave para que el líquido no se salga. En esta técnica no vamos a aplicar masaje porque como estamos formando una ampolla, pues es doloroso que nos hagan presión sobre esa ampolla. Luego debemos anotar el producto inyectado y la cantidad
Y generalmente cuando estamos viendo pruebas de alérgenos, las lecturas se hacen 24, 48 y 72 horas después de su administración. Entonces acá tenemos la imagen de cómo se está haciendo la introducción de la aguja. Lo que sí no veo en esta imagen es de que con la mano no hábil se esté estirando la piel. Es mejor estirarla porque eso nos va a facilitar más lo que es la introducción de la aguja sin ningún problema. Como ustedes ven en la imagen, conforme va avanzando la agujita se va viendo que está por debajo de la piel. Acá pues ya se está empezando a administrar el medicamento y vean cómo se está formando la flictena o ampolla. Y acá pues ya lo vemos concluido, ¿verdad? Entonces se pone el algodón ahí donde está la aguja para hacer una ligera presión para que el líquido no se salga sin hacer masaje ni presionar demasiado. Y entonces aquí tenemos las fases de cómo se va dando lo que es la técnica de administración intradérmica. Cuando en el hospital, por ejemplo, hacemos pruebas de toxina tetánica, acostumbramos que hacemos un círculo alrededor más o menos de unos 5 centímetros de diámetro y por fuera colocamos la fecha y la hora en que administramos la prueba. ¿Con qué fin se hace esto? Porque el paciente hay que estarle haciendo lecturas de cómo va en 24, 48 y 72 horas, pero a veces yo ya no estoy en la emergencia el siguiente día de turno, entonces es otra persona quien va a hacer la lectura. Por eso se anota ahí la fecha y la hora para que el que haga la siguiente lectura sepa a qué hora yo lo administré y pueda hacer las lecturas correspondientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a observar? Por ejemplo, si usted administró un alérgeno, que no haya un área de enrojecimiento alrededor del sitio de inyección o que la ampolla se haya puesto indurada o dura, que eso me sugiera que haya un proceso alérgeno. Vámonos ahora a lo que es la vía intravenosa. Cuando nosotros hablamos de la vía intravenosa, vamos a ver que su misión es colocar sustancias en el torrente circulatorio. Va a ser útil en emergencias, cuando necesitamos administrar grandes volúmenes de sustancias que se consideran son irritantes o que son mezclas complejas, por lo que solo se pueden administrar por esta vía. Los fármacos, por ejemplo, en solución acuosa pueden introducirse directamente a la circulación de ordinario en una vena. Los factores que dificultan la absorción no intervienen en la inyección intravenosa y se obtiene una concentración deseada de un fármaco. Por otra parte, es importante mencionar que la inyección intravenosa tiene varios riesgos. Por ejemplo, es más probable que ocurran reacciones indeseables que con otros métodos. Otro inconveniente que tiene es que una vez inyectado el medicamento no hay posibilidad de detenerlo. Por ejemplo, usted vino, empezó a administrar intravenoso y de repente, no me di cuenta, era para administración intramuscular, ¿verdad? Ya no puede hacer nada, ya se fue en la vena y ya no lo puede detener. Ese es el inconveniente que tiene, ¿verdad? Además es importante mencionar que los fármacos preparados en un vehículo oleoso o aceitoso y los que precipitan componentes de la sangre o que hemolizan los eritrocitos no deben administrarse por esta vía. Si no está específicamente indicado, los fármacos no deben introducirse directamente en la corriente sanguínea. Normalmente el sitio más indicado para administrar este tipo de inyección se encuentra en las venas situadas en la flexura del codo, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, tenemos algunas redes que podemos utilizar para administración intravenosa. Podemos utilizar, por ejemplo, la región dorsal de la mano o del antebrazo, como ustedes ven ahí en la imagen, puede ser en lo que es la vena basílica o en la vena cefálica. También podemos utilizar los de las flexuras del codo o fosa antecubital y el brazo, en donde podemos pinchar lo que es ya sea la vena cefálica o la vena cubital o lo que es la vena basílica. ¿Cómo entonces nosotros vamos a realizar lo que es la técnica, verdad? Lo primero que se solicita cuando vamos a hacer la técnica es de que nuestro paciente tenga el brazo sobre una mesa o sobre alguna estructura, ¿verdad? No que lo tenga en el aire, sino que lo tenga reposando en algún área. Luego de eso, pues nosotros debemos visualizar cuál es la vena que se mira como con mayor facilidad para poder funcionar, ¿verdad? Hay algunos casos en personas que son muy obesas en donde por tejido adiposo quedan ocultas las venas y no las vemos. Y entonces ahí sí ya se va a requerir
Otro tipo de estrategia o se va a requerir más experiencia para que usted, basado en las pulsaciones, o sea, usted siente dónde están las pulsaciones y hace una punción a ciegas, ¿verdad? Pero esto pues ya es con más experiencia. Pero lo convencional es ver dónde están las venas más dilatadas. Por ejemplo, yo tengo un brazo donde se me ve mejor que en el otro. Entonces elegiría donde veo mejor, ¿verdad? Entonces, ya que lo tengo visualizado, como ustedes ven en esta imagen, debo proceder a colocar lo que es la ligadura elástica. Mencionando que antes de esto, pues ya tengo que tener preparado lo que voy a administrar. Debo tener colocados guantes porque acá por cualquier tipo de accidente puede estar en contacto con sangre, ¿verdad? Entonces en esta técnica sí se requiere que usted tenga guantes puestos. Y entonces ya que yo tengo mi ligadura, pues debo dar pequeños golpecitos con los dedos para hacer que la vena se dilate más. Lo que se recomienda es que esperemos 30 segundos para que ocurra la dilatación de la vena. Además de eso, debemos pedirle al paciente que cierre la mano y que apriete con objeto de que la musculatura del brazo se contraiga y las venas se hagan más visibles. Vamos a esperar 30 segundos con objeto de que al detenerse la circulación de retorno, la sangre se estanque en las venas y estas al llenarse se hagan más prominentes y sea mucho más fácil el poder puncionarla. Entonces empezamos con lo que es nuestra técnica de asepsia. En relación a lo que es la técnica de asepsia, tenemos dos formas de cómo realizarlo, la vertical y la espiral. Algo muy importante de mencionar en esto es de que si es la vertical se recomienda que usted realice 3 movimientos. 1, 2, 3. Nos venimos de un lado hacia el otro. Es muy importante que conforme usted va haciendo los movimientos verticales no deje ningún espacio sin desinfectar. Otra cosa muy importante es de que usted ya tiene visualizado el área donde va a pinchar, entonces no va a desinfectar un área donde no va a pinchar, o sea, tiene que desinfectar justo en el punto donde va a puncionar. Algunos cuando estamos en prácticas, por ejemplo, hacen asepsia y puncionan por otro lado, ¿verdad? Eso no es así. Luego, no sé cómo decírselo, se requiere cierto estilo, pues ya lo van a ver en el video que yo les voy a presentar, que hagamos solo 1, 2, 3 en vertical. Ya no se regresa, se queda así, se espera que seque. Si es en espiral, empezamos en el centro y nos vamos haciendo un espiral hasta llegar hacia afuera en un ángulo o en un diámetro, perdón, de 5 centímetros alrededor del área donde vamos a puncionar. Algo importante es de que si al momento que usted terminó de hacer el espiral observa que hay una región donde no pasó, ya no es válido que usted le pase ahí en forma vertical nuevamente el algodón para completar, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Se va en espiral. Si usted ve que algo le hizo falta, agarre otra torunda de algodón con alcohol y empiece de nuevo a hacer el espiral, pero no pase con el algodón sobre áreas donde supuestamente ya esterilizó. Luego, entonces, ¿cuál es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a pinchar la piel por medio de un movimiento rápido. La persona puede sentir dolor, pero esto va a ser únicamente durante el momento que pasamos la epidermis. Una vez que esto se pasa, la sensación dolorosa se quita. La aguja debe estar casi paralela a la zona donde se va a pinchar con una inclinación de 25 grados únicamente para entrar a la profundidad. Algo muy importante es de que cuando nosotros puncionamos una vena, al momento que se dilatan, como vemos aquí en la imagen, se observan así bien grandotas, ¿verdad? Hay algunos que emocionados pinchan directamente sobre ella. Eso no es recomendable, sobre todo que tenemos presión arriba debido a la ligadura. ¿Por qué? Porque se va a parar el chorro de sangre y nos va a asustar y no vamos a saber qué hacer. Entonces la recomendación es que ustedes pinchen así paralelo a la vena y luego se vayan introduciendo en ella a un lado, no por encima. Una vez que nosotros creamos haber entrado en la vena, entonces debemos tirar ligeramente del émbolo de la jeringa para ver si en la unión de la aguja con la jeringa se ve una mancha de sangre. Si es así, quiere decir que ya hemos logrado pinchar la vena. Entonces voy a profundizar ligeramente para que la aguja no se salga del vaso, porque a veces uno solo ha medio pinchado la venita, no está bien en vena, ¿verdad? Entonces debemos asegurarnos de estar bien en vena. Volvemos a comprobar tirando del émbolo si hay sangre, entonces si vemos que sí, entonces
vamos a proceder a retirar la ligadura del brazo, cuidando de que esa aguja no se mueva del lugar donde está. Le pedimos al paciente que abra la mano y se relaje y comenzamos a inyectar de forma lenta para evitar complicaciones, ¿verdad? Con respecto a lo que son las complicaciones, es importante mencionarles que en los recién nacidos son más frecuentes. Por ejemplo, si a un recién nacido me dicen, mire, administrele un bolus de dextrosado, si usted lo hace de una forma muy rápida, incluso puede permeabilizar de nuevo el ductus, ¿verdad? Que está en el corazón. Entonces esto es delicado porque le provocaríamos un ductus arterioso permeable secundario a pasar una infusión muy rápida, ¿verdad? Entonces también mediante la infusión intravenosa tenemos que tener cuidado de que no sea rápida la administración del medicamento, sino debe tener una velocidad lenta. Y entonces acá pues ya estamos administrando el medicamento y a la hora de terminar de administrarlo pues se agarra una torunda de algodón seco, se hace ligera presión, la aguja sale en el mismo ángulo en que se introdujo y colocamos el algodón seco en la flexura del codo, le pedimos al paciente que flexione la mano mientras nosotros pues desechamos de forma correcta el material que hemos utilizado. Debemos decirle al paciente que permanezca unos minutos con el brazo flexionado a manera de que se cree hemostasia y la hemorragia pues no se pueda dar. ¿Qué cosas no debemos hacer durante la técnica de inyección intravenosa? Lo primero que no debemos hacer es acribillar al paciente a pinchazos, ¿verdad? Muchas veces hay pacientes que tienen pocas venas superficiales o porque quizá ese día nosotros no hemos sido muy afortunados en encontrar la vena, ¿verdad? Entonces, eso generalmente a cualquiera le puede suceder. Nosotros lo que debemos hacer es buscar otra vía de cómo pincharlo o cambiar de brazo, pero no proceder a acribillarlo a pinchazos, ¿verdad? O sea, estarlo pinchando y pinchando y pinchando y pinchando porque el paciente está sufriendo con que nosotros estemos haciendo eso, ¿verdad? Otra cosa que es bien común que suceda es que, por ejemplo, alguien llega a que le saquen sangre, lo pinchan y no tocaron vena, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Adentro del brazo del paciente empiezan a girar la aguja de un lado a otro, tratando de ver en dónde la puncionan, ¿verdad? Eso tampoco es recomendable porque microscópicamente estamos lesionando tejidos y al final lo que va a suceder es que se le va a producir un gran hematoma al paciente en el área donde estuvimos nosotros, va a mover la aguja, ¿verdad? Entonces eso no debemos hacerlo. Además de eso, nunca debemos elegir venas de poco calibre. A veces hay venas que son muy chiquititas y pinchan una de esas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La pinchamos, se rompe, se produce una hemorragia interna con un hematoma que es horrible y no logramos de todos modos acceder a una vía intravenosa. Entonces, tampoco debemos elegir venas de poco calibre. Otra cosa que es muy importante es que nosotros siempre tenemos que tener un especial cuidado de sacar el aire de la jeringuilla. Cuando se les enseña a hacerlo, muchos dicen, bueno, donde más tiene usted que poner atención es cuando es técnica intravenosa, en las demás no hay problema, pero yo digo que es importante que nos acostumbremos a que en todas las técnicas nuestra jeringa no debe poseer aire, el líquido que vamos a administrar. Ahora, acá en técnica intravenosa es mucho más delicado si nosotros no lo hacemos, porque se puede producir una embolia gaseosa si entra aire en la vena, la cual puede causar la muerte del paciente. Puede ser también que por no estar bien ajustada la jeringuilla al gollete de la aguja al aspirar para ver si está en vena entre aire. En este caso se debe interrumpir la inyección para quitar el aire comenzando de nuevo la técnica. Además de eso, debemos tener cuidado de que la aguja esté siempre en vena y que no se va a inyectar el líquido fuera del vaso, lo que se conoce como extravasación de líquido, ya que esto es muy doloroso, pues los líquidos intravenosos no están preparados para estar inyectados en el músculo y por eso podemos hacer sufrir al paciente, ¿verdad? Siempre que se inyectan medios de contraste para radiografías o anestésicos, se cuida de utilizar una vena de grueso calibre, ya que estos líquidos pueden quemar las paredes del vaso.
si este es muy pequeño y si no se diluye el líquido rápidamente en el caudal sanguíneo. Ahora, esto es como un pequeño tip que les quiero dejar cuando nosotros vamos a administrar soluciones intravenosas, sobre todo, por ejemplo, vamos a poner solución Harman, solución salina o algún tipo de extrosado, cómo nosotros debemos calcular la velocidad de infusión. Es importante que sepamos que un ml es igual a un cc y un cc es igual a 20 gotas y 20 gotas es igual a 60 microgotas. Generalmente los microgoteros se utilizan para infusiones intravenosas en niños y las gotas en adultos. Ahora, si yo quiero calcular cuántas gotas por minuto voy a dejar el goteo de una solución, es importante saber que la forma de calcularlo es multiplicando la cantidad de líquido que voy a administrar por 20 gotas y lo voy a pasar mediante gotas y el tiempo en el que se va a pasar la perfusión, este tiempo expresado en minutos. Entonces, si yo quiero pasar 500 ml mediante gotas, entonces voy a multiplicar 500 ml por 20 gotas que tiene un ml y lo voy a dividir dentro de 8 horas, que es el tiempo en que voy a pasar esa infusión, y estas 8 horas va a ser igual a 480 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de perfusión de esta solución a administrar va a ser de 20.83 gotas, lo cual puedo aproximar a 21 gotas. Esto va a significar que la solución, si está pasando a este goteo, muy posiblemente va a terminar unos cuantos minutos antes de las 8 horas porque estamos haciendo una aproximación. Si en dado caso la solución la voy a administrar a un bebé o a un niño pequeño, entonces lo voy a hacer en microgotas con un microgotero. Entonces voy a multiplicar 500 ml por 60 microgotas que tiene un ml. Esto lo divido entre las horas en que voy a utilizar la infusión, pueden ser 8 o 12 horas, pero en este caso el ejemplo es de 8 horas, que es igual a 480 minutos, y la velocidad de infusión que me da es 62.5 microgotas, lo cual puedo aproximar a 62 o a 63. Si lo aproximo a 62, sé que va a tardar unos minutos más de las 8 horas, y si lo aproximo a 63, un poquito menos de las 8 horas. Y entonces acá pues ya queda la infusión de mi paciente para ser administrado por vía intravenosa durante 8 horas. Ahora vámonos a lo que es la vía intratecal. Con respecto a lo que es la vía intratecal, lo que vamos a hacer es la introducción de drogas en el líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar para poder ejercer efectos locales sobre la médula espinal, meninges cerebroespinales y raíces raquídeas. Muy importante mencionar que las meninges son las membranas que envuelven a lo que es el sistema nervioso central. Tiene 3 capas que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y hay un espacio que existe entre la aracnoides y la pía madre que recibe el nombre del espacio subaracnoideo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las meninges craneales? Dentro de las funciones es proteger al encéfalo, constituyen la trama de soporte de las arterias, venas y senos venosos, engloban una cavidad llena de líquido, el espacio subaracnoideo que es vital para la función normal del encéfalo. Las meninges están compuestas por 3 capas de tejido conectivo membranoso. La dura madre, que también se le conoce como dura, es una capa fibrosa externa, fuerte y gruesa, que generalmente va a estar en relación con el hueso. La aracnoides, que es una capa intermedia delgada, recibe el nombre de aracnoides porque tiene forma como una tela de araña, si ustedes lo logran ver acá en la imagen, ¿verdad? Cómo se le observan las como fibritas en forma de tela de araña. Y por último, la pía madre, que se le conoce con el nombre de pía, que es la capa interna, delicada y vascularizada que va a estar en contacto con lo que es la masa encefálica. Las capas intermedia e interna, que son la aracnoides y la pía madre, son membranas continuas que reciben en conjunto la denominación de leptomeninge, del griego que significa membrana fina. La aracnoides está separada de la pía madre por el espacio subaracnoideo o leptomeningio que contiene al líquido cefalorraquídeo. Este espacio lleno de líquido ayuda a mantener el balance de líquido extracelular en el encéfalo.
El líquido cefalorraquídeo es un líquido celular transparente cuya constitución es similar a la de la sangre. Proporciona nutrientes, pero tiene menos proteínas y una concentración iónica diferente a la sangre. El líquido cefalorraquídeo es muy importante mencionarles que se forma en los plexos coroideos de los 4 ventrículos del encéfalo. Este líquido abandona el sistema ventricular y penetra en el espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre, donde hace una función como de almohadilla y además de eso nutre al encéfalo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante mencionar todo esto cuando hablamos de técnica intratecal? Porque a la hora que nosotros vamos a puncionar esta región, pues vamos a ver que si lo estamos haciendo de una forma adecuada, va a haber salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, quiere decir que vamos a estar localizados dentro de lo que es la pía madre y la aracnoides, que es la región en donde se va a administrar el medicamento mediante la vía intratecal. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento, para poder realizarlo, nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito lateral cerca del borde de la cama. El paciente debe estar con las rodillas flexionadas hacia el estómago y la cabeza hacia el tórax. Esta posición va a hacer que los espacios intervertebrales se ensanchen y que haya más espacio entre lo que son las apófisis espinosas de las vértebras. Si el paciente es obeso, si padece de artritis o escoliosis, es preferible que esté sentado e inclinado hacia adelante. Entonces, esta es la primera posición. Vean cómo el paciente en la orilla de la cama tiene rodillas flexionadas y la cabeza flexionada hacia el abdomen, ¿verdad? A manera de que los espacios intervertebrales se separen para que sea más fácil poder puncionar. Como ustedes ven en esta imagen, lo que son las crestas ilíacas póstero-superiores van a ser las que nos van a servir de referencia, ya que si hacemos una línea imaginaria entre el borde superior de la espina ilíaca del lado derecho y lo mismo con la del lado izquierdo y trazamos una línea imaginaria, vamos a estar justo en el espacio entre L3 y L4. Acá tenemos otra vez para que ustedes vean, por ejemplo, donde estamos viendo la primera flechita, vamos a encontrar el espacio entre L4 y L5. Y esta es la posición que se utiliza en personas que son obesas, por ejemplo, que tienen escoliosis o que tienen artritis. Van a estar sentados, inclinados hacia adelante mientras realizamos la punción. Otra cosa muy importante de mencionar, como lo estamos viendo ahí en la imagen para aprovechar, es de que cuando nosotros hacemos técnica intratecal, pues acá se va a necesitar equipo totalmente estériles. Los guantes a utilizar son guantes estériles. Generalmente lo que se utiliza para desinfectar es iodopovidona y vamos a necesitar un campo estéril para poder manipular en el área. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir una aguja. Dentro de las agujas que se recomiendan para esta técnica, se recomienda que pueda ser una aguja de Sprotte o Whittage, ¿verdad? Que son las agujas que se consideran que dan menos efectos secundarios, como por ejemplo la cefalea, que es una de las más comunes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Antes de continuar explicando qué se va a hacer, mencionarles que esta técnica, pues esta no la practicamos nosotros en clase porque pues requiere mucha experiencia, ¿verdad? Después de ustedes ver a varias personas hacerlo, pues ya pueden ustedes intentar hacerlo, ¿verdad? Es sumamente delicada, como vamos a ver más adelante, se producen demasiados riesgos. Importante mencionar es de que cuando nosotros vamos a puncionar, nunca se debe puncionar por encima de una apófisis espinosa, sino lo vamos a hacer en el borde inferior de la apófisis espinosa que está arriba. Si ustedes logran ver en esta imagen, tenemos la apófisis espinosa de la vértebra que se mira de color amarillo y la aguja está ingresando justo por debajo de ella, como lo vemos también en esta imagen, ¿verdad? Entonces, a la hora que nosotros puncionamos, pues debemos ir por debajo de la apófisis espinosa y lo que tratamos es de llegar a lo que es el espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo
para poder administrar el medicamento en esa región. ¿Qué es lo que vamos a producir entonces con colocar un anestésico en esta área? Vamos a hacer que se quede sin sensibilidad toda la parte inferior del cuerpo, ¿verdad? Del abdomen hacia abajo, los miembros inferiores van a quedar adormecidos y el paciente pues va a estar consciente, va a poder mover los brazos, más no así las piernas. Este es el equipo que vamos a utilizar, ¿verdad? Generalmente este equipo se utiliza para realizar anestesia espinal, lumbarorraquidia. La característica que tiene una aguja de Sprotte, por ejemplo, es que es atraumática, es cónica, elíptica, tiene un orificio de salida de líquido sin filo. Hay de diferentes calibres, hay una especial pediátrica, hay una estándar y una que se puede utilizar para personas obesas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos colocamos los guantes estériles, realizamos asepsia y antisepsia, colocamos el campo estéril, palpamos el espacio intervertebral entre L3 y L4, que ya vimos que lo vamos a localizar con mayor facilidad si hacemos una línea imaginaria que una ambas espinas ilíacas. Examinamos la aguja raquia para determinar que no tenga defectos, sostenemos la aguja entre los dedos índice y medio. Insertamos la aguja en dirección cefálica en ángulo de 30 a 45 grados. Vamos a ir avanzando a nivel de las principales estructuras y vamos hasta llegar al espacio subaracnoideo. Algo importante de mencionar es de que cuando nosotros estamos introduciendo la aguja se siente cierta presión, pero cuando llegamos al espacio subaracnoideo se siente un chasquido y se siente que la aguja pasa como con más facilidad. Eso quiere decir que ya estamos dentro del espacio subaracnoideo. Entonces verificamos si lo que sale es líquido cefalorraquídeo, quiere decir que ya estamos en el lugar indicado. Si lo que yo quiero hacer es una punción lumbar diagnóstica, entonces procedo a extraer la cantidad de líquido cefalorraquídeo que voy a necesitar para hacer diagnóstico. Y si lo que voy a hacer es administración intratecal, entonces procedo ya sea a administrar el medicamento mediante esta vía o si lo que quiero hacer es una anestesia epidural o raquídea, procedo a administrar el anestésico para que haga efecto. Dentro de los efectos adversos que hay es que puede haber sobreinfección, podemos producir una hemorragia o podemos producir parálisis, por eso se requiere que sea una persona muy experimentada quien realice el procedimiento. Dentro de las complicaciones que se mencionan, la más común, la cefalea, ¿verdad? La cefalea que generalmente puede aparecer en las primeras 24 a 48 horas post-punción. Generalmente se da con mayor frecuencia en la región frontal u occipital y se acentúa cuando la persona tiene una posición erguida y disminuye cuando la persona está en decúbito. Otro puede ser el dolor de espalda en el área de punción, también se puede presentar, por lo que se solicita que luego de realizar la punción el paciente se quede recostado por lo menos durante 1 hora. También podemos producir traumatismo de raíces nerviosas, puede haber herniación del cerebelo o del bulbo raquídeo, podemos presentar o se puede producir también una espondilitis infecciosa, hemorragia subaracnoidea y subdural, dolor radicular principalmente se irradia a los miembros inferiores. También podemos producir paresia de miembros inferiores causada por un hematoma epidural, generalmente en pacientes que recibían tratamiento anticoagulante poco antes o después de la punción. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos la presencia de un edema o de un tumor cerebral. Si alguien tiene edema cerebral o un tumor, está contraindicado realizar este tipo de técnica. Dentro de las contraindicaciones relativas se menciona, por ejemplo, la presencia de infección en la piel y tejidos en la zona donde nosotros vamos a puncionar. Si alguien cursa con este tipo de inconveniente, pues no podemos practicar la punción en esa área. También si alguien tiene defectos de desarrollo de la columna vertebral y de la médula espinal, no podemos utilizar técnica intratecal. Tampoco si hay trastornos de la coagulación, por ejemplo, que presente un INR mayor a 1.5 o un tiempo parcial de tromboplastina mayor de 2 o un recuento de plaquetas en sangre menor de 50.000, no debemos pinchar intratecal. Y también si hay sospecha de una hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Si hay sospecha de una hemorragia subaracnoidea, se recomienda que hagamos un ataque cerebral
para corroborarlo antes de puncionar. Si lo que nosotros queremos hacer mediante la técnica intratecal es una punción lumbar con una indicación diagnóstica, ¿cuándo pudiese o cuáles pueden ser las indicaciones para hacer una punción lumbar? Por ejemplo, si yo sospecho una infección del sistema nervioso central, ¿verdad? Por ejemplo, si hay sospecha de una meningitis, entonces procedo a extraer líquido cefalorraquídeo para poder analizarlo. También si el paciente presenta una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, si tiene una enfermedad metabólica, sobre todo si se trata de una leucodistrofia, si tiene alguna neuropatía, si hay sospecha de una hemorragia subaracnoidea que no está todavía confirmada por tomografía computarizada. Otras enfermedades del sistema nervioso central, cuando la exploración del líquido cefalorraquídeo puede ser útil para el diagnóstico, por ejemplo, cuando sospechamos que el paciente tenga una meningitis neoplásica, ¿verdad? Entonces acá serían las indicaciones diagnósticas para utilizar una punción lumbar. Con respecto a lo que es la vía intracardíaca, es importante mencionar que la vía intracardíaca se utiliza únicamente en caso de paro cardíaco. Es sumamente raro el poder realizarla. Yo les podría mencionar que he tenido la oportunidad de realizar 2 punciones intracardíacas. Las realizamos en 2 pacientes que habían sufrido de paro cardíaco, ¿verdad? Generalmente para poder realizarla vamos a utilizar una aguja número 22 de 10 centímetros de largo. El lugar donde vamos a pinchar es a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, o podemos hacer el otro abordaje, ¿verdad? Que es el abordaje paraschifoideo. Con respecto al abordaje, al abordaje paraschifoideo es el que más se recomienda porque es el que menos efectos secundarios tiene o donde hay menor riesgo de poder dañar lo que es la arteria coronaria descendente anterior. ¿Cómo se va a hacer? Se inserta la aguja a la izquierda del apéndice chifoides en dirección cefálica, posterior y lateral, en un ángulo de 45 grados, en dirección del hombro izquierdo. O sea, nos vamos a ir a un lado del apéndice chifoides, buscando hacia la cabeza, en ángulo de 45 grados, a nivel de lo que es el hombro izquierdo. Mientras uno va puncionando, aquí sí vamos pinchando y vamos aspirando. Al momento que nosotros puncionamos el pericardio, la jeringa se nos va a empezar a llenar de sangre, entonces quiere decir que ya estamos en la posición adecuada. El abordaje paraschifoideo también se utiliza para punción del pericardio. Durante la reanimación cardíaca a tórax abierto, la inyección es segura y eficaz si se hace bajo control visual directo. Por ejemplo, usted está haciendo una intervención quirúrgica a nivel cardíaco y el paciente hace un paro, entonces es más fácil poder reanimarlo mediante esta técnica, ¿verdad? Es más segura, más eficaz, debido a que estamos teniendo un contacto visual directo. Cuando son administradas en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, si vamos a utilizar adrenalina o algún tipo de agente antiarrítmico, este va a ser eficaz a la mitad de la dosis que utilizamos por vía intravenosa, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos dar una dosis completa, sino la mitad de la dosis. Por ejemplo, si a la hora de calcular vemos que de adrenalina íbamos a necesitar un cc, acá ya solo vamos a necesitar medio, por ejemplo. Algo muy importante mencionar es que el bicarbonato de sodio no debe ser administrado por vía intracardíaca. Y entonces acá tenemos las imágenes de los 2 tipos de abordajes. En la imagen que está al lado izquierdo vemos el abordaje paraschifoideo. Si ustedes logran ver ahí, se mira el apéndice chifoides y estamos ingresando pues a un lado de él. Y el otro abordaje que es ingresando a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal del lado izquierdo, línea paraesternal. Acá tenemos una imagen del abordaje paraschifoideo para que ustedes lo vean de una mejor forma. Entonces vemos que vamos justo al lado del apéndice chifoides en ángulo de 45 grados en dirección cefálica hacia el hombro izquierdo. Y el otro abordaje, ¿verdad? Que es a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. ¿Cuándo no se recomienda realizar la técnica intracardíaca? No está recomendada durante la reanimación cardiopulmonar o cuando un paciente tiene un problema de un tórax cerrado.
por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente automovilístico y que el pecho topó contra el timón, ¿verdad? Esto pues puede ser que el paciente tenga un tórax cerrado, por lo que este tipo de reanimación no se realiza en ellos. ¿Por qué? Porque se puede producir neumotórax o también podemos producir una lesión a la arteria coronaria o también una interrupción prolongada al masaje cardíaco externo. Si ocurre inyección inadvertida en el miocardio en vez de la cavidad miocárdica, puede llevar a una arritmia rebelde, por lo que también tenemos que tener mucho cuidado. Una inyección intracardíaca de adrenalina solo debe considerarse en caso excepcional en donde nosotros no hayamos encontrado una vena accesible o que la vía endotraqueal no ha sido establecida. ¿Qué quiere decir eso? Que no a todo paciente que me hace un paro cardiorrespiratorio yo le voy a utilizar en él la vía intracardíaca, ¿verdad? Únicamente la voy a utilizar en casos extremos. Por ejemplo, un paciente que necesitamos encontrar una vía vascular periférica y no la encontramos. Aún no le han colocado un tubo endotraqueal, ¿verdad? Que eso es sumamente raro. Lo primero que uno hace es buscar una vía periférica y luego simultáneamente en lo que uno está haciendo eso, otro ya está colocando un tubo endotraqueal. Entonces es bien difícil que cualquiera de estas dos circunstancias no se haya dado. Solo en ese caso, entonces ya decidiría yo aplicar técnica intracardíaca. Es por eso que les menciono que uno pues no lo ha practicado tanto. Yo les decía, yo lo he hecho en 2 ocasiones por lo mismo, ¿verdad? No es algo que se practique con mucha frecuencia. Luego vamos a lo que es la vía intramedular. La vía intramedular, o también conocida como vía intraósea, es la administración de medicamentos en la médula ósea del hueso. Generalmente los huesos donde se practica puede ser en el esternón o en la tibia. Es un acceso vascular de urgencia para la infusión de fármacos o líquidos si no existen venas disponibles. A veces pueden llegarnos a la emergencia pacientes que van en choque o en shock. No encontramos un acceso vascular debido a que hay vasoconstricción, entonces no encontramos las venas o las pinchamos y no logramos un acceso venoso, ¿verdad? Y no sabemos cómo hacer la infusión de líquidos al paciente de una forma rápida para mejorar el estado en que él está. De ser así, entonces tenemos lo que es la vía intramedular como una vía accesoria que podemos utilizar. Su utilización se basa en que la cavidad medular de los huesos largos está ocupada por una rica red de capilares sinusoides que drenan a un gran seno venoso central que tiene la característica que no se colapsa ni siquiera en caso de paro cardiorrespiratorio. Y esto nos permite pasar fármacos y líquidos a la circulación general de forma muy similar a la vía intravenosa. Entonces lo que vamos a utilizar es una aguja raquia como la que están viendo ustedes acá. Generalmente son agujas número 20, o sea, son bastante gruesas. Las vamos a introducir a través del hueso hasta llegar a lo que es la médula. Como ustedes ven acá en esta imagen, entonces la aguja debe atravesar lo que es el hueso cortical, que es la parte como más gruesa del hueso o más dura. Luego debe pasar el hueso esponjoso y finalmente llega a la médula. Cuando nosotros vamos pasando lo que es el hueso cortical, es un poco difícil, generalmente lo vamos a ir haciendo, realizando movimientos de la mano hacia la derecha e izquierda, como que fuéramos atornillando y haciendo presión hacia adentro. Generalmente es bastante traumático para el paciente y más para nosotros, ¿verdad? Pensar que estamos atravesando piel, que estamos atravesando hueso, que debemos hacer presión y movimiento hacia derecha e izquierda a manera de ir introduciendo la aguja hacia la región donde nosotros lo queremos. A muchos de los nervios les sucede que piensan que ya introdujeron la aguja y cuando la sueltan, esta se cae, quiere decir que aún no está fijada en el hueso, ¿verdad? Pero es por los mismos nervios de cómo es tan invasivo este procedimiento. Entonces, luego que pasamos el hueso cortical y llegamos al hueso esponjoso, se empieza a sentir más suave, que la aguja entra con más facilidad y cuando llegamos a médula, pues ya se desliza más suave.
¿Cómo voy a verificar que ya estoy en la posición correcta? Porque cuando yo suelte la aguja, esta ya no se va a mover, va a quedar fija. Eso quiere decir que ya está en el lugar indicado. Algo importante de mencionar es de que cuando nosotros hacemos esta técnica debemos cuidar que, por ejemplo, si lo hacemos en la tibia, medir 3 traveses de dedo por debajo de la rótula para asegurarnos que no vamos a lesionar epífisis de crecimiento. Si ustedes lo logran ver ahí en la imagen, tenemos las epífisis que van a hacer que el hueso crezca. En un niño esto es muy importante, ¿verdad? Porque él todavía está en crecimiento, las epífisis no se han cerrado. Y si usted coloca la aguja cercana a esta área, pues puede lesionar o puede afectar el crecimiento de ese niño, por lo que puede ser también muy delicado. Entonces acá está para que ustedes vean, ¿verdad? Está la rótula y si ustedes ven donde está el dedo del médico, está más o menos 3 traveses de dedo por debajo de la rótula para evitar afectar el cartílago de crecimiento. Y luego que ya está fijada la aguja, entonces vamos a proceder a conectar ahí el equipo de venoclisis y proceder a pasar las soluciones o los medicamentos que tengamos que administrarle al paciente mediante esta vía. Como les mencionaba, es una vía de urgencia, se utiliza solo en casos donde el paciente esté muy grave y en cuanto ya se tenga una vía periférica disponible, se debe omitir. Complicaciones, podemos fracturar la tibia, podemos producir también necrosis de piel, puede producirse una osteomielitis o un proceso infeccioso inflamatorio del hueso, o también puede producirse una celulitis o un proceso infeccioso inflamatorio de tejido blando. Muy bien, jóvenes, entonces con esto llegamos al final de nuestra clase. Eh, Antes de despedirme, pues no me queda más que desearles muchos éxitos, que les vaya bien y ya saben que estamos ahí por cualquier cosa, estamos a la orden, ¿verdad? Pueden dirigirse con nosotros al cubículo de propedéutica médica para cualquier información o cualquier duda o cualquier situación por la que quieran consultarnos algo. Cuídense, feliz día.